Hola a todos, bienvenido a otro episodio de The Honey Podcast. Y hoy me acompaña una invitada súper especial, Patricia Fernández. Patricia es experta en social listening e inteligencia de datos sociales y se encarga de transformar esos insights en accionables para ayudar a las marcas a tomar decisiones estratégicas en base a los findings del social listening. Patricia tiene una trayectoria liderando equipos multiculturales, desarrollando programas de formación y aplicando tecnologías de inteligencia artificial para mejorar procesos y optimizar contenidos. Patricia también fue seleccionada dentro de los top 50, los top 50 del Social Listening Insiders. Y lo que la hace a ella tener una mezcla poderosa de análisis, de datos, de empatía, una visión estratégica y realmente es una voz clave en nuestro mercado, en el mundo del social listening. Así que súper contenta de tenerla aquí con nosotros. Bienvenido, Patricia. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juliani. Qué bueno. Pues curiosa la historia que tengo porque yo empecé siendo bióloga, por lo tanto mi forma de pensar ha sido como muy científica, pues estudié eso y trabajé unos años en eso, pero sí es verdad que llegó un momento en el que ya la biología pues se quedaba un poquito corta a nivel profesional, quise cambiar de carrera y el marketing digital para mí en ese momento era como wow, ¿no? Es el presente y el futuro. Y decidí cambiarme, comencé pues hace más de 11 años en marketing. Empecé desde lo primero, los pequeñitos, todo, absolutamente toda la parte tanto de marketing digital como tradicional. Y llegó un momento en el que vi una oferta laboral en social listening, no sabía lo que era, gran, gran cosa, ¿no? Que no se sabe lo que es el social listening y pues al ver la descripción del trabajo dije, oye, esto está perfecto, o sea, análisis, ver lo que se dice en redes sociales y plataformas digitales, vamos a ver qué tal. Me metí de lleno en una agencia y a partir de allí fui aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Trabajé tanto en agencias como también del lado del cliente, trabajé también formando equipos de diferentes agencias, entonces al final he tenido una trayectoria que me ha dado como esos diferentes puntos de vista que me parece que son muy enriquecedores porque sabes lo que hay de este lado, lo que hay del otro también y puedes un poco balancear y saber cómo integrar ambas partes para que funcionen bien. Del lado de la agencia siempre hay como mucho desconocimiento y del lado del cliente conocemos muchas cosas y al final no se llegan a transmitir, lo cual es lo que hace que aporte muchísimo más valor todo el trabajo que pueda haber detrás del social listening. Y básicamente, ya formando equipos, pues me di cuenta que era momento ya de también, había una necesidad de que no hay formación de calidad y dije, mira, yo con todos mis conocimientos puedo hacer que las personas no pasen por todo lo que pasé yo de aprender, pues a los golpes un poco, sobre todo la parte estratégica, y decidí hacer yo mi propio negocio de formación para crear tanto expertos como personas pues que sean influencers o creativos, creadores de contenido, pues puedan también aprovechar esta herramienta y sacarle el máximo valor para su trabajo. No, y esa parte, lo que tú estás haciendo ahora también me parece excelente porque como tú dices, o sea, mucho del camino de social listening es también la parte educacional y es Mm, lo que vemos mucho en Latinoamérica y en Hispanoamérica, como que ese foundation, esa fundación que se necesita a nivel educacional, que quizás a nosotros nos ha tomado un poquito más de tiempo porque tuvimos que buscar de allí, empezar a juntar todas esas herramientas para luego mm, poder tener un mejor conocimiento de lo que es social listening. Entonces, me encanta que Eso tú es. estés trabajando en eso y consolidando toda esa información, eh, pues para promover esa parte educacional. Y algo que hemos hablado en otros podcasts, en otros episodios e incluso hablando con los otros compañeros, es cómo vemos de repente la diferencia del estado de social listening en Hispanoamérica versus, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes de Europa donde quizás, ¿verdad?, un mercado anglosajón. ¿Tú has visto alguna diferencia en eso trabajando de repente con otros países, en otras culturas? ¿Cómo tú definirías o compararías el estado de social listening ahora mismo en Hispanoamérica versus otros países? Sí, mira, me parece, de hecho, todo lo que estoy haciendo de formación empieza con el mercado hispanohablante, porque al final creo que vamos un poquito atrás.
siempre lo que es Estados Unidos, los primeros, ¿no? Los primeros que sacan todo, los primeros que tienen conocimientos en esto, los primeros a los que contactan las herramientas, los primeros que desarrollan herramientas para esto. Y ya luego, pues nosotros vamos quedando un poco atrás. Y al final el potencial que hay, tanto en Latinoamérica como en España, es brutal. Gente que son expertos en otras áreas, por ejemplo, en la parte de social media, en la parte de analítica, pero esta parte de social listening es desconocida. Y si al final ni siquiera las marcas saben que esto existe, que ese yo creo que es el punto fuerte que tenemos todos que atacar. Es decir, que las marcas sepan que esto existe, cuál es el valor que les puede aportar, para que ellos entonces digan, es que necesito a alguien que me haga esto. Necesito a alguien o un departamento o una persona que me lleve esta parte de social listening. El problema es que eso todavía no ha llegado, y no ha llegado solo a esto, a España, a Latinoamérica, ni a empresas pequeñas. Empieza por empresas grandes y sí que hay una tendencia de crecimiento, pero tenemos al final que ser todos portavoz en comunicar el valor real de lo que estamos haciendo, porque si no quedamos en el olvido, como en silo, un departamento o una persona que hace algo que no entiendo muy bien o de vez en cuando me aporta algo que me interesa en mi negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, la parte el entrenamiento a las personas, Mm. conocimiento, para que una persona pueda hacer ese trabajo de social listening de principio a fin, es súper importante. Y para también promocionarlo y que los resultados que se encuentran a través de social listening, entonces puedan traer ese valor que las marcas necesitan, ¿verdad? Y se puedan seguir promoviendo. Y el tema realmente que nos estamos enfocando para esta tercera temporada es mucho cómo nosotros como analistas, como voceros del social listening podemos construir el valor de nuestro trabajo, o sea, cómo podemos aumentar el valor desde el punto de vista, o sea, para acceder a más recursos, presupuestos, mayor influencia, más capacidad, más proyectos. Y yo sé que quizás como hablamos en Latinoamérica o en Hispanoamérica todavía, esto quizás puede estar un poquito más avanzado porque todavía nosotros estamos en la base, construyendo esa base de primero que las personas entiendan, que las marcas entiendan lo que es social listening. Pero sí realmente me da curiosidad de entender un poquito cuál ha sido tu experiencia desde el punto de vista, o sea, de cómo superar restricciones con los recursos disponibles, porque tú has tenido experiencia con marcas grandes, con multinacionales, y realmente me interesa muchísimo entender ese punto de vista con el tema de los recursos. O sea, por ejemplo, cómo tú te manejas cuando hay presupuestos limitados, por ejemplo, o equipos pequeños, o sea, qué soluciones creativas tú has tenido que trabajar para salir adelante aún con ciertas limitantes para proyectos de social listening. Ujú. Sí, que uno piensa que al final, pues es, bueno, una marca grande, pues tienen un equipazo gigantesco y tal, y al final la tendencia es que los equipos son pequeños y se hacen cada vez más pequeños en algunas empresas, y en otras pues amplían, que pasan de una persona quizás a un poco más. Y yo creo que el trabajo que hay que hacer interno es muy importante. Yo me encargué de ser vocera dentro de la misma empresa, es decir, reunirme con el equipo de marca, de comunicación corporal, el equipo de producto o innovación. Siempre tienes que estar hablando con ellos, o de forma informal, como ya de forma un poco más formal, contarles qué es lo que haces tú, darle ejemplos, porque al final las personas necesitan que les des ejemplos de su área, a que le llegue, porque si le hablas de otra cosa, pues van a decir, bueno, esto servirá para otra cosa, pero para mí no. Entonces tú llegas con ejemplos, les dices, mira, primero te quiero conocer, ¿qué haces? Al saber qué haces, ya tú puedes saber por dónde vas a enfocar un poco la conversación, es decir, a dónde le vas a aportar valor a esa persona. Esa persona trabaja con categorías emergentes, innovación, dices, mira, yo he hecho esto, hemos sacado información de redes sociales, de otras plataformas, de foros, de blogs, y hemos visto que después de una investigación, la gente tiene este tipo de comportamientos, mezcla esto con esto y quiere un producto, pues que podría ser la mezcla de estas dos cosas. Este tipo de cosas las podemos sacar de aquí. No sé si te interesaría, vamos a probar, dime en lo que estás trabajando ahora mismo, qué proyectos, y veo en qué podemos participar
como en el departamento de social listening contigo. Y al final creas este tipo de colaboración que en muchas empresas, pues al final tienen un proyecto en general donde participan muchas disciplinas y tú allí puedes meterte. Esa yo creo que es una forma de aportar y que tengas visibilidad también en otros equipos de lo que haces. Otra cosa que hacemos o que hacíamos era el tener, al tener equipos pequeñitos, pues tenías que tener un sistema también de organizar peticiones, porque ya una vez que te dabas a, pues te entraban muchísimas peticiones y tenías que priorizar. Entonces, no puedes tampoco brindarles un servicio top Platinum con todo tipo de análisis muy complejos a todo el mundo. Entonces, ¿qué haces? Priorizar, determinar el nivel de complejidad que necesita cada quien, hablando con esa persona muchísimo, preguntándole qué es lo que quiere, a qué quiere llegar, qué quiere sacar con estos datos, para qué le sirve, porque al final con esa información es que puedes saber realmente cómo puedes estructurar un informe o una investigación. Porque hay muchas veces que te vienen y no saben ni siquiera lo que quieren. Te dicen, quiero un informe de social listening acerca de este tema o de esta campaña. Y dices, vale, sí, vamos a hablar un poco más. ¿Por qué lo necesitas? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? Y al final te das cuenta de que lo que estaba pidiendo es muy vago y tú puedes como enfocarlo a un mínimo producto viable para que para que tu equipo pueda gestionar muchos casos o muchas peticiones a la vez. Porque si haces reportes gigantescos y complejos para todo el mundo, es imposible, es inviable. Entonces, cuando tienes equipos pequeños, tienes que priorizar, tienes que hablar mucho con el stakeholder, con el cliente que está haciendo la petición y tienes que darle el mínimo que le vaya a dar valor realmente por lo que necesita en ese momento. Creo que esas son, de mi parte, las 3 cosas que he visto que son como más importantes. Sí. No, o sea, me encanta el arte de realmente poderte sentar con el stakeholder y entender cuál es su necesidad, porque eso realmente es lo que va a impactar el proyecto en sí, va a impactar los insights que tú puedas generar. Entender la necesidad del cliente para mí creo que es súper, súper importante y es lo primero, es lo vital para entender siquiera, ¿verdad? Si social listening es el lugar correcto o es la herramienta correcta para ayudarlo. Entonces, eso me parece Eso. súper, súper importante y establecerlo desde el principio, combinado también como con la parte educacional. ¿Y cómo tú entiendes, por ejemplo, lo mencionabas un poquito, como esa colaboración interfuncional, como con los diferentes equipos y las diferentes áreas de una compañía, de una marca? ¿Cómo tú entiendes que esa colaboración puede maximizar el impacto que pueda tener social listening cuando de repente no se pueden tener recursos adicionales o cuando hay ciertos límites? Vamos a decir, esa interoperabilidad entre las diferentes áreas de la compañía, ¿qué beneficio has visto tú en esa parte? Mira, el beneficio son varios. Uno de los beneficios que es clave cuando tienes equipos pequeños es evitar la duplicidad de, de informes y de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tienes una empresa en la que tienes diversos equipos y, por ejemplo, en una campaña de un tema polémico o una campaña que pueda generar algún tipo de impacto en la empresa o en el negocio, pues al final allí no solo está el equipo de marketing, que puede ser el interesado, también estará el equipo de comunicación, quizás el equipo de producción también pueda estar metido allí, dependiendo de la campaña, si es acerca de un producto y al final las personas están diciendo que ese producto, pues básicamente no cumple, no le aporta valor o no cumple con el nivel de satisfacción, pues los juntas a todos y dices, con un sistema, a ver, por ejemplo, creo que algo que aporta muchísimo es tener un sistema automático de donde te lleguen las peticiones. Además de esas peticiones que tú buscas proactivamente, pues que te lleguen, tenerlas todas en un mismo lugar para tú poder hacer esas asociaciones de esto es lo mismo que esto, vamos a juntarlos. Y así poder hablar con estos equipos, tener un proyecto en común, participar en todas las conversaciones de interés para ti y para esa persona que tengan que ver con social listening
Y así todos los demás también se enteran del estado en el momento, bueno, de esa campaña, en este ejemplo, ¿no? Creo que al final es súper importante de todo si tienes un equipo pequeño y si no quieres, obviamente para optimizar el mismo proceso dentro de tu equipo. Claro. Y por ejemplo, ¿te ha tocado en alguna situación que tú has tenido que solicitar recursos adicionales, por ejemplo, para un proyecto en específico? O simplemente has tomado la decisión de, bueno, ya vamos a trabajar con lo que tenemos? Han habido casos en los que sí que se requieren recursos extra, pero allí yo creo que va a depender de varias cosas. Primero, del equipo que te lo pide. Si es un equipo que sabes que puede tener el presupuesto para esos recursos y que la investigación que tú necesitas hacer de verdad va a aportar valor por esos recursos extra que vas a tener, buenísimo. Si no, yo diría que hay que recortar de algunos sitios y por eso siempre es lo mejor hacer lo mínimo que le Sí, aporte valor a la persona para poder sacar y tener sí, digamos que un poquito para eso extra que te pueda salir. Otra cosa muy clave que necesita, o sea, que generalmente yo tomo decisiones para tener recursos extra, es que el proyecto pueda generar que se pierda dinero en la empresa. Proyecto, llamémosle un caso en específico, que pueda generar una crisis reputacional, que ya sabemos que eso puede generar millones o muchísimo dinero en pérdidas, eso tú lo tienes que priorizar. O sea, eso dices, mira, si necesito recursos para esto, pues vamos a contratar recursos para esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar muchísimo dinero a nivel de empresa por esta misma razón. Igual con optimizar campañas. Si necesitas una campaña, es muy grande, ha tenido mucha inversión y se está apostando muchísimo por esa campaña, en esa campaña tú quizás sí tengas que coger más recursos de otro lado y ponerlos para ese caso específico, porque si no, al final puedes también tener pérdidas de dinero si continúas una campaña en la que te puedes dar cuenta con el social listening que no está yendo bien o que se puede cambiar algo para mejorarla. Casos de pérdida de dinero en los que también lleguen o sea, al equipo, a los líderes, que sean, al final ellos son pues tu mejor aliado. Si ellos ven el valor de lo que tú estás haciendo, ya tienes mucho terreno ganado. Entonces, si son casos también que van muy asociados con liderazgo, bien puedes, sí, tener más recursos, enfocar más recursos en ese tipo de casos. Para mí esos son como los tres, digamos, que en los que dices, tengo que tirar más de recursos en estos casos porque me va a beneficiar al final como equipo de social listening. y por ejemplo, cuando hablamos un poquito, ¿verdad?, de la importancia de presentar esos insights que sean accionables, que se vea el valor, incluso para cuando se necesite un poquito más de recursos, a tener un reporte o un caso de uso que pueda ser, validar la importancia de social listening y validar el valor que tienen. ¿Cómo tú manejas esas expectativas o cómo tú has manejado esas expectativas en el pasado con stakeholders o con el liderazgo de una empresa? Mientras se trabaja con capacidades limitadas, ¿verdad? Con recursos limitados de social listening, o incluso cuando de repente el liderazgo no está tan consciente de la capacidad de social listening y quizá tiene unas expectativas diferentes a lo que realmente se puede lograr. Me da mucha curiosidad entender cómo tú has navegado esas situaciones que estoy segura que de repente sí has pasado, porque en el proceso de educar siempre hay como que aterrizar las expectativas un poquito. Sí, eso es un trabajo también muy necesario y es el que comentabas tú. Es el primer paso. Es decir, cuando tú te sientas a hablar con esa persona que te dice, oye, si me interesa hacer pues un trabajo de social listening para X campaña, por ejemplo, vamos a poner lo que es una campaña, tú allí tienes que fijar expectativas sí o sí, tienes que llegar a eso. No siempre se puede, no somos pues genios, pero sí es verdad que hay muchas preguntas que ya además son repetitivas. Tú ya sabes, ya al hacer esto muchas veces, ya sabes que hay una serie de preguntas clave que tienes que hacerle a la persona para tú poder entender
Primero, eso, el nivel de complejidad que necesita. Es decir, si es un trabajo que es simplemente cuantitativo, que lo sacas rápido, o muy a grande escala, es decir, mira, los temas de interés son estos, habla positivo o negativo de esto y ya está. Eso es una cosa rápida, a diferencia de algo más complejo en el que tengas que analizar el por qué la gente está diciendo esto, por qué se están sacando estas tendencias, todo esto, ¿no? Entonces, primero tienes que entender si de verdad se necesita un análisis más cualitativo o no, haciendo muchísimas preguntas. Y luego, muy importante es tú decirle, entonces al final, esto es lo que yo te puedo dar, esto es lo que yo te voy a dar en este formato. Si puedes tener plantillas de antes, porque ya cuando llevas mucho tiempo, pues ya tienes plantillas, ya sabes que pues una plantilla para este caso de crisis digamos que light, crisis ya más fuerte, tienen otra plantilla. Cuando son de campañas también tienes diferentes niveles de plantillas y ya con esas plantillas le puedes enseñar y le puedes decir, mira, esto es lo que te voy a entregar. ¿Te parece bien? ¿Qué vas a sacar de allí? ¿Cómo lo vas a usar? Eso por un lado. La otra forma es hacer pre-reportes. Es decir, si estás evaluando una campaña, le dices, te voy a hacer una primera entrega, una semana después. Vamos a verlo, a ver si lo entiendes, porque también esa es otra cuestión que tienes que entregarlo de una forma que se entienda. Y allí también puedes tener mucho feedback que te va a ayudar a refinar lo que necesitas realmente antes de hacer el trabajo gordo de análisis. Entonces son como formas de haces checks de diferentes formas para no lanzarte completamente en el trabajo, sino tener asegurado que vas por buen camino. Sí, ese tip está buenísimo, de verdad, porque para nosotros a veces puede ser la parte de la emoción, de ver qué hay del tema, de saltar rápidamente y Ujú. puede ser que pasemos horas en eso y al final se lo presentamos al cliente. A mí me ha pasado y es como que no, realmente este no era el approach. Están los insights, pero necesitamos otro approach y es como que, wow, es prácticamente hacer el trabajo nuevamente. Entonces, ese check-in como tú dices, es de lanzarse a hacer el trabajo completo para tener como un feel de si el estilo, los findings, creo que eso es top y realmente ayuda muchísimo a ahorrarnos tiempo a nosotros, sobre todo que estamos analizando la parte de la data. Sí, no siempre va a funcionar porque hay veces que es un poco complicado, ¿no? Pero sí es verdad que es una forma como de prevenir que hagas más de la cuenta o hagas cosas que realmente no le aporten a la persona o al stakeholder que te lo está pidiendo. También, Patricia, como hemos hablado, así es un proceso realmente el promover social listening, el promover su valor. Eh, ¿Tú te has visto en alguna situación de repente en la que no se reconoce totalmente el valor de social listening, que de repente uno dice, wow, qué pena que no vieron, o sea, que hay tantos insights, qué pena que no lo vieron, qué pena que no le dieron el valor que se merece? ¿Cómo tú has navegado esa situación, tanto tú o si lo has atravesado con un equipo, como de repente no reconocer el valor 100% de lo que estamos, del trabajo que... Sí, sí, eso claro que ha pasado. Yo creo que a cualquiera en el área le ha pasado. Es una de las cosas que yo he aprendido es primero a sentarme con esa persona, luego de entregarle pues lo que sea, la investigación, el reporte. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final te da ese feedback que tú recibes, si te diga, mira, esto que hiciste al final es que no me sirve, no lo voy a usar. O sea, no lo voy a usar. Eso ha pasado, no lo voy a usar. Dices, te da un golpe emocional que dices, todo el trabajo que hemos hecho, para nada. Eso lo dejas de lado, lo aparcas un rato y dices, vale, vamos a indagar por qué. ¿Qué era lo que necesitabas? ¿Qué era lo que estabas esperando? Y en dado caso, porque también hay casos en los que pueden usar una parte muy pequeñita de ese informe y dices, oye, he dado muchísimo trabajo, ¿por qué no ves esto también? Pero la persona te dice, es que realmente no, es que no, o sea, o no es mi área, o esto no lo veo como para la estrategia que estoy haciendo. Y allí ese tipo de información es la que tú vas a bajar, porque eso te dice, la próxima vez que me pidan algo así, ya yo sé que yo no le voy a dar esto otro, sino lo que me está diciendo que le va a aportar valor. Entonces vas encasillando un poco el tipo de casuísticas con el tipo de trabajo que de verdad puedes hacer que le aporte valor. Al final es ese trabajo
tanto de prevención al hablar con la persona al principio, como de cerrar el ciclo del informe, porque siempre, así sea, así te digan, he usado absolutamente todo lo que me has dado, lo vamos a usar así, así, tú tienes que saber en qué lo usaron. Mucha frustración, de todo en agencias, lo he visto porque la gente no sabe a dónde va a parar todas esas recomendaciones y esos insights que han dado. Y eso me parece que es algo súper importante que deberíamos tenerlo muy claro. Y es que aunque tú, de ver la próxima vez, bueno, me piden esto, ya yo sé por dónde ir, ya sé qué es lo que le va a aportar valor. Y también darle ejemplos, pues a otra persona o a esa misma persona, bueno, ya yo sé qué es lo que necesitas tú. Porque esta vez me pidieron esto y les di esto. Y maravilloso, ya quedas, dice, se entendió clarísimo lo que puedes aportar realmente con ese tipo de casos específicos. Eso me parece de lo más importante y es una cosa que aprendí luego de mucho tiempo, que me hubiese gustado aprender al principio. Eso es que se hacen semanales, se hacen mensuales, reportes que se hacen cuatrimestrales, de muchísimo insights, muchísimos contenidos que toman muchas horas de trabajo. Tener ese feedback de para qué se utilizó eso, en qué nos ayudó, creo que aporta muchísimo, tanto a la persona, o sea, al analista para entender el valor de su trabajo muchísimo, pero también para un futuro poder tener ese entendimiento del valor del trabajo que está haciendo y cómo se puede seguir replicando. Y con esa misma parte, Patricia, en ese mismo enfoque, luego que ya tenemos los insights, luego que ya está el reporte, ¿cómo tú manejas esa parte de repente del storytelling, de la historia que tú cuentas con la data, para quizás conectar con el liderazgo de una manera no técnica, pero que esos insights puedan ser relevantes para ellos, que simplemente no vean gráficos, que vean números, sino que ellos puedan entender la historia que hay detrás de la data y de esos insights que tú encontraste? Sí, mira, yo creo que con la mayoría de la gente con la que trabajamos es gente no técnica, no son analistas y no podemos hablarle en el mismo idioma. Entre nosotros nos entendemos perfectamente, pero cuando ya vas a hablar con alguien que no hace esto, no tienen ni idea. Entonces, no queremos perder esas oportunidades y al final lo que hacemos es, primero tienes que conocer bien a la persona. En esos primeros encuentros, tú tienes que encargarte de saber qué hace esa persona, cómo lo hace, qué es lo que más le importa de su trabajo, cómo también se comunica esa persona. Y eso es lo que tú vas a agarrar para hacer el informe o decirle pues, los insights que has encontrado, porque esa es la forma de enfocar para que le llame la atención a la otra persona lo que tú estás haciendo. Al final es adaptar el lenguaje a una persona. Si es de marketing de la parte de marca, pues ya tú sabes que tienes que hablar de una forma. Para la parte de comunicación y reputación, sabes que le importan otras cosas y vas a hablarle de esa forma. Siempre enfocar lo que son los findings, insights, hasta los tipos de gráfica. Si las puedes adaptar a los tipos de gráfica que ellos están acostumbrados, mejor, porque eso te agiliza muchísimo el entendimiento y que de verdad digan, mira, que en un vistazo van a saber de qué es lo que les estás aportando, qué es lo que les estás diciendo, cómo pueden mejorar su estrategia, cómo pueden mejorar su negocio, su producto, su servicio, rápidamente. Creo que eso sí, es lo más fácil de hacer. Bueno, lo más fácil, tienes que hablar mucho con la persona y ahí es cuando funciona un poco el tema de la empatía, de indaga un poco, mira cómo habla, mira cómo se comunica, qué tipo de cosas hace, le importan y con eso tú ajustas tu análisis para que a esa persona ni los ven. Hay muchas veces que ni los abren, o sea, y dices, no puede ser, yo aquí me tiré horas. El equipo se ha tirado horas haciendo esto para que nadie lo vea. Hay algo que cambiar. Esas son alertitas que te dicen que hay que cambiar algo. De alguna forma tienes que hacerlo o más corto, o más llamativo, o en su lenguaje, que sentarte con esa persona y decirle, ¿qué te interesaría realmente de esto que te di? ¿Qué es lo que te interesa? Si sean 10 minutos hablando con esa persona, pero tienes que llegar a ese punto, porque si no, es perder valor. Tú pierdes valor como profesional y tu trabajo pierde valor y al final eso es como lo más importante, lo que queremos al final nosotros es pues que crezca, ¿no? La disciplina, que crezca nuestro valor profesional, que es bastante diferencial con muchas otras disciplinas. Es súper importante conocer bien al stakeholder, creo que es lo primero. Excelente. Y Patricia, ya la última pregunta, el último comentario.
como nos comentabas al principio, ahora vas a lanzar un proyecto que se va a enfocar mucho en la parte educacional. ¿Cuál sería tu comentario o recomendación para una persona que de repente está ahora entendiendo o está curioso por lo que es social listening y quiere aprender más, de repente le llama la atención y quiere adentrarse en esta disciplina? Tu recomendación y obviamente también pues esa herramienta que tú vas a lanzar, que entiendo que para una persona que esté empezando también sería excelente. Sí, yo creo que, a ver, si estás comenzando, yo iría a comenzar por lo básico. Es decir, no te lances a trabajar con herramientas complicadas. Trata de usar la inteligencia artificial a tu favor. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas, por ejemplo, que puedes usar que son gratis o con muy bajo coste, que te van a ayudar a diferenciar a lo que ya haces. Es decir, tú eres un creador de contenido y necesitas pues crear contenido. ¿Qué haces? Buscas de forma muy tradicional, o sea, en una plataforma o te inspiras en lo que otros hacen y tal. Pero ¿qué pasa? Que hay herramientas que ya te pueden decir cosas sobre un tema en específico. Esas herramientas gratuitas, aprovéchalas, mira cómo están, mira cómo se analizan la información que hay y con eso ya puedes decir, vale, me gusta el área, quiero saber más, vamos a por más. Y vas escalando poco a poco. Ahora hay muchísimos, bueno, muchísimos no, pero hay recursos que ya te pueden ayudar a no perder de vista la parte estratégica, que es la más importante, pensar, o sea, tener esa forma de pensar analítica, que no todo el mundo la tiene y es lo que más trabajo lleva en realidad formar, que tú puedas ser capaz de ya al ver una serie de datos, ya tú puedas sacar insights rápido, sin necesidad de tanto tiempo. Entonces la inteligencia artificial allí también te puede ayudar muchísimo y al final un curso de formación que veas que vaya de básico a más, también te puede ayudar mucho a pasar como tiene que ser de forma lineal e ir escalando en tu formación profesional. Excelente, Patricia. Muchísimas gracias por esos consejos y muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por esta conversación tan enriquecedora que yo sé que va a ser de muchísimo valor para la disciplina de social listening, sobre todo en el mercado de habla hispana, ¿verdad? Donde estamos todavía pues construyendo esa base de conocimiento, de valor para seguir promoviendo esta disciplina y realmente que cada día más se puede entender la importancia de la presencia de esta disciplina dentro del manejo de las marcas, dentro de los diferentes equipos y compañías. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y todos estos insights tan valiosos que compartiste con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Feliani. Al final creo que es algo que es necesario, que seamos todos portavoces y que la disciplina pueda seguir creciendo porque tiene muchísimo valor a nivel profesional y yo creo que cada vez en Latinoamérica y en España van a haber más profesionales que puedan aportarle ese valor a las empresas y a las agencias. 100%. Bueno, bye. Chao.